Emma siempre había soñado con la familia perfecta. Se casó con David a los 26 años, un hombre con quien había compartido desde la universidad risas, sueños y la idea de un hogar armonioso. Él, ingeniero de profesión, siempre había sido un esposo amoroso y dedicado. Y ella, con su espíritu cálido y su corazón generoso, se convirtió en la esposa y amiga que cualquiera desearía tener a su lado. Ambos se complementaban y compartían valores sólidos de confianza y compromiso. La vida que construyeron juntos parecía inquebrantable. David y Emma vivían en un suburbio tranquilo, en una casa que habían elegido meticulosamente por su proximidad a parques y buenas escuelas. En los primeros años de matrimonio, se enfocaron en consolidar sus carreras y disfrutar de su tiempo juntos, hasta que decidieron que era hora de ampliar la familia. Después de varios intentos fallidos y un par de años de incertidumbre, la noticia que Emma tanto había anhelado llegó: estaba embarazada. Pero no de un bebé, sino de gemelos. La alegría fue indescriptible. La noticia corrió rápido entre amigos y familiares, y pronto la casa se llenó de visitas, consejos y bendiciones. El embarazo transcurrió de forma relativamente tranquila, aunque Emma a veces notaba pequeños detalles que parecían extraños, algunas miradas preocupadas de los médicos durante las ecografías y murmullos que ella no lograba descifrar del todo. Sin embargo, sus preocupaciones desaparecían rápidamente con cada patadita de los bebés en su vientre y el inquebrantable apoyo de David, quien la acompañaba a cada consulta y cuidaba de ella con dedicación. Él siempre decía: no te preocupes por nada. Todo va a estar bien. Estamos juntos en esto. Pero la calma aparente era solo el preludio de algo inesperado que cambiaría sus vidas para siempre. El día del parto llegó. El hospital estaba lleno de la algarabía típica de un nacimiento, enfermeras corriendo de un lado a otro, familiares esperando con ansias y Emma en la sala de partos, con la adrenalina mezclada de dolor y felicidad. Después de horas de trabajo, por fin llegaron los gemelos, dos niños saludables, llorando con fuerza al entrar al mundo. Pero en el instante en que los vio, Emma quedó paralizada. No fue el dolor ni el cansancio lo que la dejó en shock, sino un detalle que, para su horror, notó al instante: la piel de los bebés era de un tono mucho más oscuro del que había imaginado, claramente de ascendencia africana. Los médicos y las enfermeras en la sala de parto intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevía a decir nada. Emma, confundida y temblando, sintió su mente nublarse. No entendía qué estaba pasando. Pensó en su familia, en la de David, en sus antecedentes. Todo en su linaje, en el de ambos, era europeo y de piel clara. Debe haber un error, murmuró débilmente, pero las pruebas y el dolor del parto confirmaban que estos eran sus hijos. El pánico empezó a crecer dentro de ella. ¿Cómo iba a explicarle esto a David? ¿Qué pensaría él? Pero lo que más la aterrorizaba era otra pregunta que se instaló en su mente. ¿Había algo en ella misma que no sabía? ¿Un secreto escondido en su propia sangre? Cuando David entró a la sala, radiante y eufórico por conocer a sus hijos, se detuvo en seco al ver a los bebés. La sonrisa se le congeló, y por un momento la habitación entera pareció hundirse en un silencio mortal. La alegría que había iluminado sus ojos desapareció, reemplazada por una expresión de desconcierto. Él también notó el color de la piel de los gemelos. Emma sintió como un abismo se abría entre ellos en ese preciso instante, un abismo lleno de dudas, acusaciones y, sobre todo, traición. Se quedó sin palabras, observando con el corazón destrozado mientras él daba un paso hacia atrás, como si estuviera tratando de comprender lo incomprensible. No. No puede ser, murmuró David con la voz quebrada. Miró a Emma, y lo que ella vio en sus ojos la llenó de dolor, una mezcla de incredulidad y algo que parecía odio. ¿Qué es esto, Emma? ¿Qué significa esto? La pregunta la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Pero ella no tenía respuesta. No podía explicarlo. Porque ella misma no entendía lo que estaba pasando. El hospital, que minutos antes había sido un lugar de celebración, se volvió un espacio frío y distante. Las enfermeras intentaban actuar con normalidad, aunque sus miradas furtivas no podían ocultar el morbo y la incomodidad del momento. David tomó su teléfono y salió del cuarto sin decir nada más. Emma se quedó allí, con los gemelos en sus brazos, sintiéndose pequeña y aterrada. Los siguientes días fueron un torbellino de confusión y desesperación. David se negó a hablar con ella más allá de lo estrictamente necesario, y Emma, incapaz de soportar el dolor en sus ojos, se encerró en su propia burbuja de tristeza. Las visitas de familiares y amigos, que esperaban conocer a los recién nacidos, fueron rápidamente canceladas. Emma tuvo que enfrentarse a la realidad: su matrimonio, su felicidad, y todo lo que creía seguro y estable, estaba en peligro de desmoronarse. David insistió en hacerse pruebas de paternidad, aunque Emma le suplicó que esperara, que intentaran hablar, buscar alguna otra explicación. Pero él se negó rotundamente,
Y cuando llegaron los resultados, la verdad fue un golpe devastador: los bebés no compartían el ADN de David. Esa era la prueba que él necesitaba para acusarla abiertamente de infidelidad. Emma, por su parte, seguía firme en que nunca lo había engañado. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrar su inocencia. El dolor de que él no le creyera era insoportable. David se fue de la casa, llevándose su ropa y dejando atrás solo una nota fría: ya no somos familia. Emma quedó sola con los gemelos, luchando contra una mezcla de emociones: amor por sus hijos y miedo al rechazo de todos los que la rodeaban. ¿Cómo iba a demostrar que ella no era culpable? ¿Cómo podía recuperar a David y restaurar la familia que habían soñado? Pero más allá de su desesperación, había algo que le resultaba aún más aterrador: la creciente sospecha de que, tal vez, había algo mucho más oscuro y desconocido en su propia historia. Algo que estaba a punto de ser revelado. Con su vida al borde del colapso, Emma se armó de valor para enfrentar lo que viniera. Porque si quería probar su inocencia, tendría que desenterrar secretos del pasado que podrían cambiar todo lo que ella creía saber sobre sí misma y su familia. ¿Podría encontrar la verdad antes de perderlo todo? Las semanas que siguieron a la separación de David fueron un verdadero infierno para Emma. Su hogar, que solía estar lleno de amor y promesas de un futuro brillante, ahora se había convertido en una prisión de soledad y preguntas sin respuesta. Cada rincón de la casa parecía murmurar las acusaciones silenciosas de su esposo. Los juguetes que había comprado con tanta ilusión para sus hijos estaban ahora arrinconados, intactos, mientras ella pasaba los días debatiéndose entre la incredulidad y la angustia. Los rumores no tardaron en extenderse como un fuego incontrolable. La familia, los amigos, incluso los vecinos parecían haberse enterado de lo ocurrido en cuestión de días. Las llamadas, antes llenas de felicitaciones, se convirtieron en mensajes cargados de desconfianza e interrogantes veladas. «¿Cómo vas, Emma? ¿Todo bien con los niños?», decían con tonos que escondían la verdadera pregunta: ¿de quién son esos bebés? Y cada vez que Emma los escuchaba, sentía que una espina se clavaba más y más profundo en su corazón. La incomodidad se convertía en un nudo en la garganta cada vez que salía con los gemelos al parque o al supermercado, percibiendo las miradas y los murmullos a su alrededor. David se negó a darle la custodia compartida, argumentando que no podía criar a esos niños como si fueran suyos. Insistió en que Emma había traicionado su confianza de la peor manera, y sus palabras fueron como un veneno que la corroía lentamente. Pero, a pesar de la dureza con la que la trataba, había algo en sus ojos que revelaba una verdad más profunda: el dolor. Emma lo conocía mejor que nadie, y aunque estaba lleno de ira, sabía que él también estaba sufriendo. Sin embargo, eso no facilitaba las cosas. Al contrario, solo añadía una capa más de complejidad al conflicto. Emma no solo debía luchar por su matrimonio, sino también por su dignidad y su verdad. Una tarde, mientras Emma estaba sola en la casa, el timbre sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, se encontró con Laura, la hermana de David, una mujer de carácter fuerte y decidido. Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde el incidente en el hospital, Laura no había mostrado ninguna intención de comunicarse con ella, y su presencia en ese momento la puso a la defensiva. «Emma», empezó Laura con tono seco, «tenemos que hablar». Laura entró sin esperar una invitación y se sentó en la sala, cruzando los brazos con la mirada fija en Emma. El silencio se extendió durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, Emma rompió la tensión. «Si vienes a acusarme como todos los demás, te ahorraré las palabras. Ya he escuchado suficiente de eso». Pero Laura no parecía venir con las mismas intenciones. En lugar de acusarla, la observó con una expresión indescifrable. «No estoy aquí para juzgarte», dijo al fin. «Estoy aquí porque quiero entender qué demonios está pasando. Esto no tiene sentido, Emma. Tú no eres así. No eres la clase de persona que destruiría a su propia familia». Emma sintió un destello de esperanza. Aunque la relación con su cuñada nunca había sido cercana, Laura siempre había sido directa y justa. Tal vez ella podía ser una aliada en esta situación tan desesperada. Entonces, sin reservas, le contó todo: la confusión en el parto, la reacción de David, las pruebas de paternidad que confirmaban lo imposible. Incluso mencionó los extraños comentarios de los médicos durante el embarazo, algo que hasta entonces había descartado como un simple malentendido. Laura la escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Cuando Emma terminó, la hermana de David soltó un suspiro largo y pensativo. «Hay algo que no encaja en todo esto», murmuró. «Conozco a David. Él puede ser terco, pero su reacción fue demasiado drástica. Es como si hubiera estado buscando un motivo para romper». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Emma, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Antes de que tú quedaras embarazada, David comenzó a actuar extraño, ¿no?
inquirió Laura, ladeando la cabeza. Pasaba más tiempo fuera, estaba más reservado. Lo sé porque lo noté cada vez que hablábamos. Es como si él supiera algo que nosotros no. La mente de Emma comenzó a girar a toda velocidad. Recordó aquellos días, meses antes de enterarse de que estaba embarazada, en los que David estaba distante, sumido en pensamientos que nunca compartía con ella. Pero había asumido que eran preocupaciones de trabajo. ¿Podría haber algo más? ¿David estaba al tanto de algo que ella ignoraba? No sé qué piensas, Laura, pero necesito saber la verdad. No puedo seguir así, susurró Emma con la voz quebrada. No solo por mí, sino por mis hijos. Necesito demostrar que no soy culpable. Laura asintió lentamente, y luego hizo algo que sorprendió a Emma. Sacó un sobre marrón de su bolso y se lo extendió. Emma lo tomó, sus manos temblorosas al abrirlo. Dentro había una serie de documentos y un conjunto de correos electrónicos impresos. Cuando empezó a leerlos, sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. Los encontré en la computadora de David, confesó Laura. Estos correos son de hace casi un año, y hay algunos mensajes de un laboratorio de genética. Parecía obsesionado con investigar algo que no tiene sentido. Emma leyó los mensajes con rapidez. Hablaban de estudios genéticos complejos, correspondencia con un tal Dr. Alstead y discusiones sobre posibles anomalías en la descendencia. Pero lo que más le llamó la atención fue una palabra que se repetía en varios de los correos: herencia oculta. ¿Qué es esto?, murmuró, perpleja. No lo sé, respondió Laura, con el ceño fruncido. Pero si David sabía que había alguna posibilidad de que ocurriera algo inusual con sus hijos, ¿por qué no te lo dijo? ¿Por qué no te advirtió? Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo su cuerpo se tensó al darse cuenta de lo que implicaba. Si David había estado investigando algo sobre genética y herencia, eso significaba que él había anticipado la posibilidad de que algo extraño sucediera. Pero entonces, ¿por qué reaccionó con tanta furia cuando nacieron los gemelos? ¿Y qué tenía que ver esa herencia oculta en todo esto? Sin previo aviso, un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Podría ser que David la hubiera utilizado como un experimento? ¿Que él supiera más sobre el origen de esos bebés de lo que jamás admitiría? Laura miró a Emma fijamente, con una expresión grave. Sea lo que sea, tienes que averiguar qué escondía David. Y tienes que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Porque estoy empezando a creer que tú no eres la única víctima aquí. Emma apretó los documentos con fuerza. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió un atisbo de dirección. Ahora, su misión era clara: desenterrar los secretos que David había intentado mantener ocultos. Y no se detendría hasta descubrir toda la verdad, sin importar cuán oscura o aterradora resultara ser. Los misterios se acumulaban como nubes de tormenta sobre su cabeza, pero Emma sabía una cosa: si quería recuperar su vida, tendría que enfrentarse a lo que fuera que David había dejado enterrado en el pasado. Con un último vistazo a los correos, Emma tomó una decisión firme. Iba a buscar a ese tal Dr. Alstead y descubrir qué significaba realmente la herencia oculta de sus hijos. La búsqueda de la verdad la llevó a rincones inesperados. Emma pasó días escarbando en archivos, revisando los correos de David, y haciendo llamadas que la dejaban más confundida con cada respuesta que obtenía. Al final, encontró un nombre que se repetía junto al del Dr. Alstead en varios de los correos: Instituto de Investigación Genética Avanzada de Salisbury. El nombre le sonaba clínico y académico, pero algo en esos documentos sugería que lo que David había estado investigando no era solo ciencia. Había algo personal y secreto en todo esto, algo que iba más allá de lo que ella podía comprender. Sin pensarlo dos veces, decidió ir en persona. Dejó a los gemelos con una niñera de confianza y se dirigió al lugar, un edificio gris y anodino en las afueras de la ciudad. Cuando entró en el vestíbulo, sintió una oleada de ansiedad mezclada con determinación. Todo dentro de ella gritaba que debía encontrar respuestas, pero la profesionalidad distante del lugar la hacía sentir como si estuviera a punto de desenterrar algo que nunca debió ser revelado. ¿Puedo ayudarla?, le preguntó una recepcionista con un tono educado pero frío. Sí, estoy buscando al Dr. Alstead. Vaciló un momento, dándose cuenta de lo frágil que sonaba su historia. Soy la esposa de uno de sus contactos, David Rutter. La mención del nombre de su esposo pareció activar algo en la recepcionista. La mujer frunció el ceño y, tras un breve momento, se excusó para hacer una llamada rápida. Emma la observó nerviosamente desde el otro lado del mostrador, sin saber si debía esperar lo peor o lo mejor. El Dr. Alstead la recibirá, anunció la recepcionista al regresar. Por favor, siga por aquí. Emma la siguió por un largo pasillo blanco, flanqueado por puertas cerradas con carteles que indicaban acceso restringido y área de laboratorio.
Su corazón latía con fuerza mientras se repetía mentalmente la única pregunta que importaba: ¿qué sabía David? Cuando finalmente llegaron a una oficina grande y minimalista, la figura de un hombre alto y delgado, de cabello canoso y ojos astutos, se levantó de detrás de un escritorio de madera. Señora Rutter, la saludó con una sonrisa tensa. Soy el doctor Alstad. He estado esperando esta visita. Esas palabras hicieron que Emma se detuviera en seco. ¿Esperando? ¿Qué quería decir con eso? No tenía tiempo de asimilarlo cuando le indicó que tomara asiento. Sus movimientos eran tranquilos, casi calculados, como si ya supiera cómo iba a desenvolverse toda esta conversación. Dígame qué está pasando. ¿Por qué David estaba en contacto con usted? Emma soltó las palabras de golpe, la ansiedad haciendo que su voz sonara más aguda de lo que quería. Alstad se apoyó en su escritorio y la miró fijamente. Su rostro era inescrutable, pero en sus ojos había un destello de conocimiento oculto. David vino a nosotros hace unos 3 años, comenzó. Estaba interesado en un proyecto específico, algo relacionado con los antecedentes genéticos de su familia. Específicamente, algo que tenía que ver con ciertas anomalías heredadas en la línea Rutter. Emma sintió que su respiración se aceleraba. ¿Anomalías? ¿Qué clase de anomalías? El doctor entrelazó las manos y se inclinó hacia ella. Los Rutter tienen una herencia genética muy inusual. Algo que la mayoría de la gente desconoce porque se ha mantenido oculto a lo largo de las generaciones. David estaba obsesionado con esto. Temía que algo se manifestara en sus hijos, en caso de que decidiera tener alguno. ¿Qué estaba buscando? Insistió Emma, casi perdiendo la paciencia. El doctor Alstad suspiró y, tras un breve momento de vacilación, sacó una carpeta de un cajón. La extendió hacia Emma. Cuando ella la abrió, vio un análisis genético que no entendía del todo, pero había algo que destacaba de inmediato: una combinación de cromosomas marcada en rojo, con comentarios a los lados que decían riesgo latente y propagación de caracteres recesivos. Lo que más la sobresaltó fue una frase destacada en negrita al final del informe: probabilidad de manifestación fenotípica en el 25% de la descendencia. ¿Qué significa esto?, susurró Emma, con la vista clavada en el documento. Significa, respondió Alstad, con voz grave, que hay una alta posibilidad de que los niños Rutter puedan heredar ciertos rasgos que han permanecido inactivos en la familia durante generaciones. Rasgos que no se han manifestado hasta ahora. Pero, ¿qué rasgos?, exigió saber Emma, sin poder contener la desesperación. El doctor la observó detenidamente antes de responder. Pigmentación intensa de piel, coloración de ojos inusualmente oscuros, y ciertas características físicas que son mucho más comunes en poblaciones de ascendencia africana. Emma sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Entonces, David sabía que existía la posibilidad de que sus hijos nacieran con características genéticas que él no esperaba. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había permitido que ella se sumiera en la desesperación y la duda, acusándola de infidelidad? David temía lo que esto podría significar para su reputación, para su imagen, continuó el doctor Alstad, su tono impasible. Estaba obsesionado con la idea de que, si tenía hijos que manifestaran estos rasgos, el mundo entero lo vería como una mancha en la pureza de su linaje. Intentó rastrear estos antecedentes para confirmar si había alguna manera de evitarlo, o de explicarlo. Pero, al final, no pudo soportar la idea de que algo así pudiera sucederle a él. Emma estaba anonadada. La verdad era peor de lo que había imaginado. David no solo había sabido sobre la posibilidad de que sus hijos nacieran con características genéticas inesperadas, sino que había estado tan avergonzado por ello que prefirió destruir su matrimonio antes que enfrentarse a la realidad. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, la voz rota por el dolor. ¿Por qué me dejó creer que todo era mi culpa? El doctor Alstad se encogió de hombros, casi como si no pudiera entender las complejidades emocionales del asunto. Tal vez pensó que si te acusaba, podía proyectar toda la culpa hacia ti. En su mente, era más fácil soportar la idea de ser traicionado que aceptar la verdad sobre sí mismo y su familia. Cuando los niños nacieron, su peor temor se hizo realidad. Emma apretó los puños con fuerza. Había sido condenada injustamente, acusada de algo que jamás había hecho, mientras David, el hombre al que había amado y en quien había confiado, escondía la verdad desde el principio. Su cuerpo temblaba de rabia contenida. ¿Dónde está David ahora?, preguntó con tono frío. Eso, me temo, no puedo decírtelo. Pero sé que si quieres saberlo todo, hay algo más que necesitas ver. Antes de que pudiera responder, Alstad se levantó y fue hacia un archivador en la esquina de la habitación. Sacó un sobre grande y lo colocó sobre la mesa. Esta es toda la correspondencia y documentación que él dejó aquí.
Hay más detalles sobre la herencia oculta y por qué estaba tan desesperado por controlarla. Emma tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió, encontró cartas, informes y, lo más impactante, un video de David grabado apenas unas semanas antes de que los niños nacieran. Con el corazón palpitando, conectó el USB a la computadora del doctor y reprodujo el archivo. La imagen de David apareció en la pantalla. Tenía el rostro demacrado, como si llevara semanas sin dormir. Emma empezó en un susurro. Si estás viendo esto, significa que algo salió mal. No quería que te enteraras de esta manera, pero, la verdad es que yo sabía. Sabía que había una posibilidad de que nuestros hijos no fueran como yo los imaginaba. Y, no pude soportarlo. Lo siento. No pude ser honesto contigo, y ahora todo se ha salido de control. Emma sintió que las lágrimas caían por su rostro, pero las contuvo. Sabía que esa disculpa no iba a borrar todo el dolor que había causado. Solo tenía una certeza: el secreto de David era su propio miedo y prejuicio. Pero ahora, con la verdad en sus manos, estaba lista para enfrentarlo cara a cara. Porque este enfrentamiento recién comenzaba. El video de David seguía reproduciéndose en la pantalla, pero las palabras se volvían un eco distante mientras Emma procesaba lo que acababa de descubrir. La realidad era abrumadora. David la había dejado caer en el abismo de la traición, sabiendo todo el tiempo que no era su culpa. Había estado tan cegado por su orgullo y su obsesión por su linaje que prefirió que ella cargara con la vergüenza de una infidelidad que nunca ocurrió. El dolor de Emma se transformaba lentamente en furia. Ya no se trataba de probar su inocencia, ahora se trataba de confrontar a David y recuperar su dignidad. Cerró el archivo y respiró hondo. Había un nombre mencionado varias veces en los documentos que aún resonaba en su mente: Marianne Ruther, la bisabuela de David. Según los papeles, había sido la portadora inicial de este rasgo recesivo que había viajado en la familia, invisible hasta que finalmente se manifestaba de forma inesperada en las generaciones posteriores. Pero había algo más. Uno de los informes genéticos estaba fechado hace menos de un año y mencionaba una prueba genética adicional hecha en un lugar inesperado, un hospital privado en Nueva Orleans. ¿Por qué David haría pruebas allí?, se preguntó en voz alta. Alstead se encogió de hombros, visiblemente incómodo. Eso, Emma, no puedo decírtelo con certeza. Pero si quieres descubrir la verdad completa, ese hospital es tu próxima parada. Ten cuidado, añadió en un tono que la hizo estremecerse, porque cuanto más escarbes, más personas podrían salir lastimadas. Con una última mirada a Alstead, Emma salió del instituto con el sobre de documentos bajo el brazo y una nueva determinación en su corazón. No sabía qué tan profundo llegaría este misterio, pero estaba preparada para enfrentarlo. Al día siguiente, abordó un avión con destino a Nueva Orleans. Era un viaje impulsivo, pero sentía que cada segundo contaba. Mientras el avión despegaba, no podía evitar preguntarse qué pensaría David si supiera que ella estaba siguiendo las pistas que él había intentado mantener ocultas. Y entonces, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Y si había alguien más involucrado en esto? ¿Y si David no había actuado solo? Pensar en eso la llenó de una inquietud creciente, pero no dejó que eso la detuviera. Cuando llegó al hospital privado en Nueva Orleans, el lugar tenía el mismo aire impersonal y profesional que todos los demás centros médicos de alta categoría. Pero Emma ya no se dejaba intimidar. Con paso firme, se dirigió a la recepción, presentándose como un familiar de Marianne Ruther que estaba investigando el historial médico de la familia. La recepcionista, tras unos momentos de búsqueda, le entregó un informe de archivo con un resumen clínico. Al principio parecía un simple registro de visitas de Marianne, que databan de hace más de 50 años. Pero una página llamó su atención: un estudio genético experimental llevado a cabo en 1963 que describía una serie de pruebas realizadas en ella y otros miembros de la familia Ruther. La razón del estudio estaba subrayada en letras mayúsculas: detección de mutación genética singular, rasgo del genotipo heterocromático. Emma sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Mutación genética? ¿Qué era exactamente este rasgo que David tanto temía? Justo cuando estaba sumida en sus pensamientos, una voz profunda resonó a sus espaldas. ¿Busca algo específico en los archivos de la familia Ruther? Emma se giró con un sobresalto. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, vestido con un traje formal, la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Quién es usted?, preguntó, tratando de mantener la calma. Mi nombre es Isen Clarke, respondió con una sonrisa tensa. Trabajo para el comité de ética del hospital. Su presencia aquí ha levantado algunas alarmas. No solemos permitir acceso a información privada, pero parece que su caso es especial. Emma se irguió, tratando de no mostrar temor. Estaba claro que este hombre sabía más de lo que decía.
Mi nombre es Emma Rutter, y creo que alguien aquí ha estado jugando con la salud y la vida de mi familia. Mi esposo hizo una pausa, sintiendo el nudo de ira formarse de nuevo. Él sabía algo sobre estas pruebas. Sabía sobre esta supuesta herencia oculta, pero nadie me lo explicó nunca. Necesito saber la verdad. ¿Qué le hicieron a Marianne? El rostro de Isen se oscureció. Marianne Rutter era parte de un proyecto que fue cerrado hace décadas. Era un intento de rastrear ciertos genes recesivos que habían sido identificados en poblaciones específicas. Genes que rara vez se expresan a menos que ciertos factores se alineen. ¿Qué significa eso?, insistió Emma. Significa, continuó Isen con voz sombría, que lo que David encontró fue solo la punta del iceberg. La familia Rutter ha sido portadora de este rasgo desde hace generaciones, y aunque es raro que se manifieste, cuando lo hace, el resultado es algo completamente impredecible. Su esposo intentó descifrar los patrones, descubrir si había alguna manera de evitarlo o controlarlo, pero su obsesión lo llevó a un callejón sin salida. Emma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo esto sonaba como ciencia ficción, como si su familia hubiera sido víctima de un experimento maldito desde hace generaciones. Y de pronto, algo hizo clic en su mente. ¿David intentó manipular nuestro embarazo? Isen asintió lentamente, con una mirada que reflejaba compasión. Sí. Los correos que él intercambió con Alstead fueron solo el comienzo. David investigó métodos para influir en los genes de sus propios hijos antes de nacer, intentando corregir lo que él consideraba un defecto. Pero cuando fracasó, Isen se interrumpió y luego añadió en un tono bajo, en lugar de enfrentarse a la verdad, te culpó a ti. Te dejó sola para cargar con un peso que él mismo creó. Emma sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada. Todo este tiempo, había creído que ella era la víctima de un malentendido, de un prejuicio que David no podía superar. Pero la verdad era mucho peor. Él había jugado con la vida de sus propios hijos. Había tratado de manipular la genética de sus bebés, y al ver que no podía conseguir lo que quería, había preferido arruinar a su propia familia antes que aceptar la realidad. ¿Dónde está David ahora?, preguntó, sintiendo que la ira y la necesidad de respuestas la quemaban por dentro. Isen vaciló. No puedo darte esa información. Pero sí puedo decirte que hay alguien más que lo sabe todo. Alguien que ha estado vigilándote desde el principio. Si quieres la verdad completa, debes buscar a... Se interrumpió cuando su teléfono sonó repentinamente. Miró la pantalla y palideció. Oh, Dios, parece que ya lo saben. ¿Quién?, exigió Emma, sintiendo que el miedo se entrelazaba con su furia. Tienes que irte, ahora mismo. Si ellos descubren que has estado aquí. Isen bajó la voz. Vete. Busca a tu cuñada. Ella sabe mucho más de lo que te ha dicho. Emma no necesitó más advertencias. Con el corazón desbocado, salió del hospital, sintiendo que el peligro se cernía sobre ella con cada paso. Todo estaba conectado, David, Alstead, y ahora incluso su propia familia. Y si su cuñada sabía algo, tenía que encontrarla cuanto antes. Porque Emma se dio cuenta de algo aterrador, no solo estaba luchando por la verdad. Estaba luchando por proteger a sus hijos de un legado oscuro que podría destruirlos a todos. Sin perder un segundo, llamó a Laura. Pero en lugar de la voz tranquila de su cuñada, solo escuchó un mensaje automático. Lo sentimos, el número al que intenta comunicarse está desconectado. Y en ese instante, Emma supo que la verdadera batalla acababa de comenzar. Emma sintió un escalofrío recorrerle la columna. El mensaje automático de la operadora seguía resonando en su oído, como una advertencia de que estaba a punto de adentrarse en terreno peligroso. Laura siempre había estado disponible, pero ahora, cuando más la necesitaba, su número estaba desconectado. ¿Dónde estaba? ¿Por qué de repente había desaparecido justo después de que Ise mencionara que sabía más de lo que había revelado? Con la adrenalina corriendo por sus venas, Emma comenzó a repasar todas las opciones. Decidió conducir hasta la casa de Laura, ubicada en un vecindario tranquilo a las afueras de la ciudad. Cuando llegó, se encontró con un escenario que hizo que su corazón diera un vuelco. Las ventanas estaban oscurecidas, y la puerta delantera estaba ligeramente entreabierta, meciéndose suavemente con el viento. Apretando los dientes, se armó de valor y entró. La casa estaba sumida en un silencio inquietante. Las luces estaban apagadas, y todo parecía estar en su lugar, pero había algo en el aire, un vacío que la hacía sentir como si estuviera pisando un territorio prohibido. Avanzó por el pasillo hasta llegar al salón principal, y lo que encontró hizo que se le helara la sangre. Laura no estaba allí, pero sí lo estaba un sobremanila marcado con una palabra en grandes letras negras, Emma. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió. Dentro había más documentos, fotografías y una carta escrita a mano. Se dejó caer en el sofá,
intentando procesar lo que veía. Las fotos mostraban imágenes antiguas de la familia Ruther, retratos de antepasados con rasgos que se parecían inquietantemente a los de sus propios hijos. Y en el centro de todo, una foto de Marianne Ruther sosteniendo a un bebé de piel oscura. El título en la parte inferior de la foto era claro: Landon Ruther, 1948. Emma sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No había escuchado ese nombre en ninguno de los registros familiares. Era como si él hubiera sido borrado de la historia de los Ruther. ¿Pero por qué? Comenzó a leer la carta que Laura había dejado. Querida Emma, si estás leyendo esto, significa que todo ha salido mal. Te lo advertí, la familia Ruther está maldita. No por un hechizo o un mito, sino por el peso de un pasado que se ha mantenido en secreto durante décadas. David no pudo soportarlo. Yo lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Quise protegerte a ti y a los niños, pero al final, me he dado cuenta de que hay fuerzas más grandes que nosotras. Ese bebé en la foto, Landon, fue el primer caso documentado en nuestra familia de la herencia oculta. Marianne lo mantuvo en secreto, pero cuando David y yo éramos niños, ella nos contó la historia. Nos habló de cómo el miedo de ser rechazados, incluso por nuestra propia comunidad, la obligó a ocultar su existencia. A Landon lo enviaron lejos, a vivir con una familia en el sur. Nunca se habló de él, y crecimos creyendo que éramos la familia perfecta. David nunca pudo olvidar esa historia. Cuando se enteró de que tú estabas embarazada, el miedo se apoderó de él. Temía que se repitiera la maldición de Landon, que el gen oculto se manifestara otra vez. Por eso comenzó a investigar, obsesionándose con la idea de que, si podía encontrar el origen exacto del gen, podría prevenirlo. Pero fracasó. Cuando nacieron los gemelos, el odio que sintió fue hacia sí mismo, no hacia ti. No podía aceptar que había sido incapaz de alterar el destino. Por favor, Emma, perdónalo si puedes. No por él, sino por ti. Y protege a tus hijos. No puedo decirte más, pero el legado de los Ruther va más allá de lo que ves. Y lo que sea que David haya desatado con sus investigaciones, no solo te afecta a ti. Está en peligro de propagarse. Con amor. Laura. Asterisco asterisco. Emma dejó caer la carta, su mente a la deriva en un mar de emociones encontradas. Todo encajaba ahora: la paranoia de David, su obsesión con la pureza genética, su reacción violenta cuando los gemelos nacieron con características que no se alineaban con su imagen de perfección. Pero lo más perturbador era la advertencia de Laura: el legado de los Ruther no solo era un secreto familiar, sino un peligro real. Algo en esa herencia genética era más profundo y complejo de lo que imaginaba. Su teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio de la casa. Lo tomó rápidamente, esperando que fuera alguna pista sobre Laura. Pero lo que escuchó al otro lado de la línea la dejó petrificada. Emma. Soy yo. La voz de David era ronca, como si llevara días sin dormir. ¿David? ¿Dónde estás? Exclamó Emma, sus palabras llenas de una mezcla de furia y alivio. Pero él la interrumpió bruscamente. No hay tiempo para eso. Escúchame, tienes que salir de ahí, ahora. Están yendo por ti. ¿Quién es? ¿De qué estás hablando? Gritó, sintiendo como la tensión le apretaba el pecho. Los inversores del proyecto, contestó con un tono desesperado. Cuando no pude hacer que todo funcionara, ellos tomaron el control. Quieren estudiar a los gemelos, Emma, quieren ver que salió mal y replicarlo. Tienen a Laura. La usaron para rastrear mis investigaciones, y ahora están en camino. Sal de esa casa. El terror se apoderó de Emma. Sin pensarlo dos veces, agarró los documentos y salió corriendo. Apenas cruzó la puerta, vio un par de vehículos negros que giraban en la esquina y se dirigían a la casa. David no mentía, iban por ella. Sin saber qué más hacer, corrió hacia su coche y arrancó a toda velocidad, sin mirar atrás. Mientras conducía sin rumbo, el teléfono sonó de nuevo. Era David otra vez. Escúchame, dijo, su voz temblorosa. Hay una cabaña en las afueras de la ciudad. Es el único lugar seguro ahora. Los niños están bien, ¿verdad? Sí, están con la niñera, respondió Emma rápidamente. Pero, ¿qué quieres que haga, David? No entiendo. ¿Cómo nos metimos en esto? Yo los metí en esto, Emma. Fui yo. Y ahora debo sacarlos. Ve a la cabaña. Te explicaré todo ahí. Ella colgó, sus manos temblando en el volante. Sabía que enfrentarse a David significaba más que obtener respuestas, era la confrontación final. Pero si quería proteger a sus hijos, no tenía elección. Horas después, llegó a la cabaña en un bosque aislado. Allí, David la esperaba, demacrado y con una expresión que ella nunca había visto antes,
arrepentimiento. La tensión entre ellos era palpable, pero Emma sabía que no había tiempo para discutir. Tenían que actuar. Nos vigilan, Emma. Quieren los datos, quieren ver si pueden usar a los niños para sus propios fines. Si me ayudas, podemos desaparecer, hacer que todo esto termine. ¿Desaparecer? ¿Cómo? Dijo Emma, sin poder contener la furia que sentía. ¿Después de todo lo que nos hiciste pasar? David asintió, su rostro sombrío. Porque hay algo más que tú no sabes. El gen no es solo una cuestión de pigmentación. A veces, trae consigo habilidades. Diferencias que pueden ser explotadas. Emma se quedó en silencio, procesando esa última revelación. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de pasos y voces en el bosque la hizo girarse. Estaban rodeados. Confía en mí por última vez, suplicó David. Yo los llevaré a un lugar seguro. Emma apretó los dientes. No sabía si podía perdonarlo, pero sabía que no podía arriesgarse a perder a sus hijos. Con un asentimiento lento, aceptó la mano de David. Y juntos, desaparecieron en la oscuridad, dejando atrás los secretos de la familia Rutter para siempre.